Gloria a Dios. En esta mañana damos gracias a nuestro Dios por su amor, por su gracia y misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. Bien, santos hermanos, vamos a hacer un mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo? Y eso lo vemos en el libro de Génesis 22 en adelante. El sacrificio de Abraham con su hijo Isaac. Gloria a Dios, santo, poderoso es el Señor. Bien, en su caminar con Dios, Abraham había obedecido a Dios muchas veces, pero ninguna prueba pudo haber sido más severa que la Génesis 22. Dios le ordenó a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así es, mis santos hermanos. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da algo, que tú tienes que realizarlo y tú tienes que hacerlo, porque Dios es el que te está ordenando y el Dios es que te está dando una orden. Iglesia, pueblo del Señor, era una orden impactante, porque Isaac era el hijo de la promesa. En repetidas ocasiones Dios había prometido que el propio cuerpo de Abraham saldría una nación tan multitudinaria o como la estrella del cielo, y eso está en Génesis 12, 2 hasta el 3, Génesis 15 del 4 al 5. ¿Por qué Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac? La Biblia no trata específicamente la respuesta a esta pregunta, pero en nuestro estudio de la Escritura podemos elaborar, santos hermanos, tan importante respuesta que Dios ordena, que Dios manda para cada uno de nosotros que somos lectores de la palabra de nuestro Dios. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para confirmar a Abraham como el padre de todos los que tienen fe en Dios. Abraham le fue contada la fe por justicia, Romanos 4:9. Nosotros hoy, que tenemos la fe de Abraham, también encontramos que él es padre de todos nosotros. Versículo 16. Sin la respuesta de Abraham, la orden de sacrificar a Isaac, no resultaría difícil conocer todo lo que implica la fe. Dios utiliza la fe de Abraham como ejemplo de la clase de fe para salvación a cada uno de nosotros. Bendito sea la gloria del Señor. Y es ahí, iglesia, pueblo del Señor, que Abraham obedece, Abraham le hace caso a la voz de nuestro Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio. Bendito sea la gloria del Señor. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así es, mis santos hermanos. Lo importante de aquí es que Abraham obedece a la palabra que Dios le está enviando, que Dios le está ordenando, mis santos hermanos, ya que la prueba que Dios le hizo a Abraham implicaba una orden de hacer algo que él prohibía en otros pasajes de la Biblia. Iglesia del Señor, debemos preguntarnos por qué Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. La Biblia no trata específicamente la respuesta a esta pregunta, pero en nuestro estudio de la Escritura podemos elaborar alguna respuesta para salir en duda. ¿Por qué, Iglesia del Señor? ¿Por qué Dios ordena que sacrificara a su hijo? Bendito sea la gloria del Señor. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para probar la fe de Abraham. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para confirmar a Abraham como el padre de todos los que tienen fe. Abraham le fue contada la fe
por justicia. Bendito sea la gloria del Señor. La orden de Dios de sacrificar a Abraham fue para dar ejemplo a la obediencia absoluta. Después de que Dios le daría la orden, se levantó muy de mañana, mis santos hermanos, preparó su asno y salió con su hijo y la leña para el holocausto. No hubo demora, ni preguntas, ni discusiones, solo una simple obediencia que trajo muchas bendiciones, iglesia del Señor. En el versículo 15, 18 dice así la palabra de nuestro Dios. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será como la estrella del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bendito sea la gloria del Señor. Y eso es lo que debemos de, mis santos hermanos, obedecer a la voz de nuestro Dios, obedecer a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una orden? Nos ha dado una orden, pero sin embargo nosotros no la hemos obedecido, la hemos pasado por alto, nos hemos escapado, nos hemos escabullado, mis santos hermanos, y no hemos obedecido a la orden que Dios nos da. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Y qué nos dices? ¿Qué nos habla las Sagradas Escrituras, mis santos hermanos? La orden de Dios implica y revela Dios como el Señor, Yahvé Jireh. Mientras subía al monte para ir al lugar del sacrificio, Isaac preguntó por el animal que se sacrificaba, y su padre dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Después que Dios proveyera para el cordero, para el holocausto, en lugar de Isaac en el altar, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Así tenemos otro nombre de Dios que revela su carácter: Yahvé Jireh. Dios proveerá. Quizás en esta mañana, iglesia, pueblo del Señor, no tengas que llevarte a la mesa, no tengas algún trabajo, estás enfermo, estás pasando por situaciones difíciles. Recordemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios proveerá, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. El Dios proveerá. Dios te proveerá de salud. Dios te proveerá de alimentos, iglesia del Señor. Ese es el Dios a quien tú y yo adoramos. Bendito sea la gloria del Señor. La orden de Dios de sacrificar a Isaac por medio de Abraham era una prefiguración del sacrificio de su propio hijo. La historia de Abraham anticipa la enseñanza del Nuevo Testamento y la expiación y la ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. He aquí algunos de los paralelos entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria del Señor. Se estaba adelantando el plan de Dios, se estaba llevando el plan de Dios con la muerte de Isaac, mis santos hermanos. Y muchas veces no podemos entender, muchas veces no entendemos el favor que Dios tiene para con nosotros, pero eso es lo que Dios dice aquí: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien ama. Génesis 22:2. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. San Juan 3:16. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. Génesis 22:2. Se cree que esta misma zona es donde se construyó la ciudad de Jerusalén. Muchos años después, Jesús fue crucificado en la misma zona donde Isaac había sido puesto sobre el altar. Mis santos hermanos,
Ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Génesis 22:6. Jesús, cargando su cruz, caminó hacia Calvario. Juan 19:17. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Génesis 1:29. Dios se proveerá. Génesis 22:8. A Jesús se le compara como un cordero sin mancha en Pedro 1:18-19 y en cordero inmolado en Apocalipsis 5:16. 5:6. Apocalipsis 5:6. Una referencia, iglesia, por el Señor, a la muerte de Isaac. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Isaac probablemente era un joven en el momento de su sacrificio. Actuó en obediencia a su padre. Génesis 22:9. Antes de su sacrificio, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Isaac resucitó figurativamente y Jesús se formó real, pensando que Dios es poderoso para levantar entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11:19. Jesús fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:4. Muchos siglos después de que Dios le ordena a Abraham que sacrificara a Isaac, Jesús dijo a Abraham: vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Esto es una referencia al gozo de Abraham al ver el carnero atrapado en un zarzal. Génesis 22. Este carnero era el sustituido que salvaría a Isaac. En ese carnero está sustituto que salvaría a Isaac. Ve, aquel carnero era una esencia, era un porvenir de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria del Señor. Y eso nos hace, mis santos hermanos, prevalecer, nos hace ver lo que Dios ordenó a Abraham, el sacrificio, una prefigura o algo real que se venía a futuro cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario. Bendito sea la gloria del Señor. Y eso nos habla, eso nos enseña la palabra de nuestro Dios, mis santos hermanos, que nosotros debemos de obedecer a lo que Dios manda, a lo que Dios dice, iglesia del Señor. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Mis santos hermanos, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Si tú no tienes quien te predique, si tú no escucha, ¿cómo va a entrar la fe? La fe tiene que entrar a través de la palabra de Dios, a través del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea la gloria del Señor. Y Dios, mis santos hermanos, preparó a Isaac a través de la historia, y ahí viene nuestro Señor Jesucristo, aquel que va a morir, aquel que ya murió en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia, aquellos que estábamos condenados, aquellos que estábamos separados de la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y tenemos entrada hacia el Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria de Dios, mis santos hermanos. Tenemos que perseverar, tenemos que caminar, tenemos que andar en la gracia de nuestro Dios. Santo, poderoso es el Señor. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor? Versículo 9 dice: cuando llegaron a aquel lugar que Dios le había ordenado a Abraham a sacrificar a Isaac, compuso la leña y ató a Isaac, a su hijo, y puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo en voz: Abraham, detente. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró,
y aquí a la espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, mis santos hermanos. Y él fue y lo cogió, lo tomó y lo sacrificó. Bendito sea la gloria de Dios. Y eso es lo que nos habla, lo que nos da la palabra de nuestro Dios, mis santos hermanos. Bien, iglesia, pueblo del Señor, una pequeña reflexión para cada uno de nosotros, mis santos hermanos, para poder entender por qué Dios ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Señor, en esta mañana, Padre, me inclino delante de ti, Señor. Primeramente pidiéndote misericordia, pidiéndote perdón, Padre, por la noche, por el día. Agradecido de ti siempre, Señor. Gracias por todo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo, Señor. Sin ti, Padre, no somos nada. Sin ti nuestros propósitos no se hubieran alcanzado, Señor. Declaramos victoria en cada vida en esta mañana, Padre. Aquellos que se han dado un tiempo de escuchar la palabra de Dios, aquellos que se han quitado, se han levantado tan de mañana, Señor, bendícelo en esta mañana. Su familia, su esposa, sus hijos, Yahvé, Jireh, provéale salud, trabajo, dinero, Padre Santo. Oh Dios grande, eterno, poderoso eres, Señor. La gloria, la honra, la alabanza es tuya, Señor. Bendice, Padre Santo, mis compañeros de trabajo, Señor. Aquellos que están postrados, enfermos, mi Dios amado. Pon tu mano de gracia, tu mano de misericordia, Señor. Levántalo, Padre Santo, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Bendice cada vida, Padre. Bendice cada alma, Señor, cada hogar, matrimonio, Señor. Bendice las ofrendas, los pastores, líderes, diáconos, evangelistas, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Padre, esta mañana, Señor. Gracias por todo, Señor. Y que la paz de Cristo sea sobre tu vida hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Bien, mis santos hermanos, recordemos que hoy tenemos una cita con nuestro Dios. Aleluya. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.